más aquí en Enfoque Monterrey. Estamos ya, pues, cuando faltan ya casi 20 minutos, estamos hablando ahorita en el corte que cómo se nos da de rápido el tiempo a veces en radio, y le estaba platicando porque está aquí en la cabina, nos acompaña aquí en la cabina de Enfoque, el secretario de Economía del Estado, el doctor Rolando Subirán. Robert, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque hay muchos temas, por eso estábamos hablando, ¿no?, de fuera del aire con respecto al tiempo, ¿no?, de que se nos va a veces y nos hace falta mucho, pero sobre todo, uno de los más importantes, ahora que se han estado pues ya presentando, aprobando muchas de las reformas que se han presentado pues a nivel federal, una de las más importantes, la reforma en el sector energético. Se ha comentado siempre que uno de los más beneficiados va a ser el estado de Nuevo León, y que incluso dentro de todo este sector energético podría convertirse hasta en ejemplo para las demás entidades. ¿Realmente va a ser tan importante y de mucho beneficio esta reforma energética para la entidad? Completamente. Mira, déjame te explico un poco acerca de cuál es realmente una de las áreas de oportunidad dentro de esta reforma, y es justamente la falta de información que hay en torno a los beneficios reales que puedan llegar a capitalizarse pues derivados de todo este proceso de reformas estructurales que está viviendo el país. Sí, porque suena así como que muy interesante, pero a la vez tal vez decimos, ay, hay muchos términos que no entendemos, ¿no? Y esa es la principal situación. El tema es que mucha gente inmediatamente, cuando contextualiza una reforma como la energética, inmediatamente la encapsula en 2 o 3 áreas: la exploración en aguas profundas, y se remontan a 2 o 3 estados, Campeche o Veracruz o Tamaulipas. La realidad es que la reforma energética es mucho más compleja y abarca muchos más sectores. Es una reforma integral que abarca desde la extracción de la molécula misma, dígase desde cómo extraer el gas y el petróleo, hasta todos los procesos intermedios de producción, y eventualmente todo el sistema de comercialización, la industria derivada, la petroquímica básica, todos los derivados de la industria de plásticos, por ejemplo. Entonces es mucho más compleja, y en ese sentido Nuevo León, en toda la estructura de los sectores estratégicos que delinea el INEGI, está estructurado como el estado que más aporta valor en la cadena de valor energético. Es por eso que Nuevo León se considera como la capital energética del país. Si nosotros nos vamos a indicadores como de consumo, somos el estado que más consume electricidad a nivel nacional. Sí. Entre el estado de Nuevo León y el Distrito Federal distribuimos el 90% de todo el gas natural, para darte una idea. Entonces la realidad es que Nuevo León se posiciona no solo como la capital energética, sino como el estado que puede aprovecharla y puede detonar los mayores beneficios a nivel nacional. Ahora, se están llevando ya a cabo estas reformas, algo muy importante, ¿no? Ya pues están prácticamente, ahora viene la cuestión de preparar el terreno, ¿no?, para que sean ahí, ya se puedan aterrizar o aplicar. ¿Cómo se está preparando ya para que puedan aplicarse aquí en la entidad? Completamente. Mira, la realidad es que la única forma de que estas reformas sean exitosas es si se traducen en beneficios reales y tangibles que la gente pueda sentir y ver reflejada en su economía personal y en bienestar o en pro del mejoramiento de su calidad de vida. Es la única forma de poderlas aterrizar. ¿Y cómo son estas? Esta se puede reflejar, por ejemplo, una reducción real en los costos de las tarifas eléctricas que paguen, ¿no?, en el utilizar hidrocarburos de transición, tales como el gas natural, para empezar a modernizar la flota de transporte, para empezar a reducir eventualmente los costos de transporte utilizando hidrocarburos que no solo sean menos costosos, sino que contaminen menos, ¿no? El aprovechamiento de la descentralización de la inversión, que nuevas inversiones lleguen a nuevos polos de desarrollo, como es bien la franja de Burgos, que abarca más de 13 municipios en el estado. Entonces, en fin, la creación de un ecosistema productivo derivado de la inversión que ahora puede llegar con este estado. Ahora, dentro de las partes importantes, me imagino yo que se tienen que hacer, junto con todo esto, ¿no?, preparar el terreno. Dentro de esto, pues es crear protocolos o esquemas, ¿no?, por ejemplo, para aprovechar las energías y también para protegerlas. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cuáles sistemas? ¿En qué consistirían? Para que se puedan proteger y también saber que se van a aprovechar totalmente. Mira, yo te lo dividiría en 2. Número 1, es muy importante, por un lado, mencionar que toda la competencia de regulación y legislación en la materia de hidrocarburos y de energía es competencia del gobierno de la República. Sin embargo, es muy importante mencionar que los estados tienen que prepararse y hacer su trabajo para justamente poder coadyuvar en este proceso. El gobernador Rodrigo Medina, desde el inicio del año del proceso de reforma que se empezó a dar el año pasado, me encomendó el estructurar un proceso para podernos preparar ante
todo el proceso de reforma, particularmente la reforma energética. Es por eso que, por instrucción directa del gobernador, se llevó a cabo la instalación del primer plan sectorial de energía a nivel nacional, que es un plan que coadyuva al cumplimiento de las metas nacionales completamente, con un posicionamiento que se llevó a cabo en torno a los principales actores del Estado, dígase la academia, el sector privado y obviamente el gobierno, para formar un plan sectorial para poder hacer frente a estos nuevos retos. ¿En qué consiste? Es un plan sectorial que se dio a conocer a principios de año junto con el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Holbold, y el gobernador Rodrigo Medina, que consiste en cómo preparar la transición energética en ciertos ejes estructurales: el desarrollo económico, la inclusión energética, dígase como un proceso de inclusión social, el aprovechamiento energético en torno al medio ambiente y diversos factores que derivan de eso, como bien puede ser la seguridad energética. Como segunda acción, se creó la primer subsecretaría de energía de un estado a nivel nacional. Que era de las cosas que decíamos que pueden ser parte del ejemplo, ¿no? De esta base para los demás. Es un modelo a seguir, es un modelo a seguir el tener una contraparte normativa para poder establecer protocolos y poder establecer procedimientos ya de relación entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado en materia energética. Y finalmente, este día lunes, el gobernador dio anuncio de la creación del Consejo para el Aprovechamiento Energético, un consejo plural y multidinámico, en el cual trata de emular lo que fue el Consejo de la Reconstrucción para el ALEX en su momento, para tratar obviamente de no solo transparentar todo el proceso, sino de generar decisiones y recomendaciones de política pública que sean orientadas hacia la mejora del Estado en materia energética, para llenar algunos de los espacios o vacíos de información que hay en torno a ciertos mitos o ciertas preocupaciones que actualmente existen en torno a la reforma energética. Sí, porque estamos hablando además pues de temas pues no nuevos, pero sí que pues antes no se han presentado. Entonces es todo este proceso, ¿no? Tanto de preparar, aterrizar y de preparar, como en este caso el Consejo. ¿Quiénes van a estar ahí? Simplemente es un tema de preparar todo el terreno, porque hay una desinformación muy grande. No porque no sea un tema importante, es un tema que lleva siendo importante desde hace 20 años. Sin embargo, por el simple léxico o la terminología, el hecho de que es un tema muy técnico, a veces se escapa mucho y se generan muchos vacíos de información. En esta situación, este consejo estaría conformado por los principales actores representativos del sector académico, los rectores de las 4 casas magnas de estudio, que en este caso podrían en su caso solicitar a su base de investigación que genere y produzca información científica para los diversos temas que competan a la agenda temática del Consejo. Estará integrado por principales actores del sector privado, tal como es CAINTRA, obviamente representando a la comunidad empresarial, y así como otros grupos empresariales como podría ser Altos Hornos de México o el mismo IDIC, como think tank de emprendedurismo y desarrollo industrial. Y de la misma manera, finalmente se estarían involucrando los principales actores de los 3 órdenes de gobierno: un representante del gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Energía en conjunto con Agua y Drenaje, y del gobierno de la República estarían apoyándonos las delegaciones como Semarnat, Profepa, Sedatu para la parte obviamente de la tierra, y finalmente obviamente algunos representantes del gobierno de la República, del cuerpo legislativo. Al ser un tema tan importante, Rolando, ¿cómo le van a hacer precisamente para atacar las cuestiones de los mitos o de estas pues ideas, ¿no? Que se van, como por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando se hablaba del fracking, de la fractura, ¿no? Que se estaba hablando por un lado. Se decía incluso que hasta el agua de este proyecto Monterrey 6 se iba a utilizar precisamente para esto, y por otro se estaba diciendo también que esto pues ocasionaba algunos daños al medio ambiente y que incluso era pues el que ocasionaba los recientes sismos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes van a ser los encargados para dar la información a la ciudadanía? Porque a final de cuentas es cierto, es un tema que, híjole, a lo mejor tiene muchas cosas ahí técnicas, y de repente tal vez escuchamos y a los 5 minutos, ¿sabes qué? Ya no quiero porque no estoy entendiendo. ¿Cómo le van a hacer para dar esta información y que se despejen todas estas dudas? Hay mucha desinformación, y cuando hay desinformación tiende a haber especulación. Entonces, uno de los ejes torales que va a seguir este consejo es justamente delinear una agenda temática para hacer un llamado a los expertos para poder tener una voz que sea consensada, que pueda dar una recomendación en pro del Estado, obviamente teniendo en cuenta todas las consideraciones de medio ambiente. Es importante mencionar aquí que todo impacto o toda acción genera un impacto sobre el medio ambiente. Aquí el tema es ver de qué manera se regula, si es en pro de la ciudadanía
y obviamente cómo minimizar o atenuar ese impacto. La exploración en aguas profundas y en aguas someras genera un impacto. La generación de autovías, de vías terrestres y obviamente espacios viales genera un impacto en el medio ambiente. Aquí lo importante es desmitificar un poco lo que son a lo mejor excesos o falta de información que a lo mejor genera pues una prospección negativa. Entonces claro que va a ser un tema en la agenda, también va a ser un tema en la agenda obviamente los beneficios reales que la gente puede recibir obviamente en la tierra, aterrizar esas reformas y traducírselas en un lenguaje que la gente también lo pueda obviamente aterrizar en torno a cuáles van a ser sus beneficios tangibles que van a recibir. Hablando de eso, precisamente ahora estamos hablando de algunos, ¿no?, de estos beneficios, pero ¿cuáles serían otros donde las personas digan, realmente esas reformas, esto que se va a hacer aquí en la entidad, el que Nuevo León sea pues un ejemplo, ¿no?, para demás entidades, me sirve? Pero ¿cómo me sirve? O sea, en primera parte, en primera instancia, yo, ciudadano, ¿cómo me voy a dar cuenta que se está siguiendo esto que se está haciendo y que está siendo un éxito? Mira, todo depende del sector socioeconómico y sociodemográfico y también regional. Obviamente es muy variable y permea múltiples sectores, pero te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el sector de formación técnica especializada, por ejemplo, personas que están actualmente acabando la preparatoria y están buscando una carrera técnica y actualmente no saben dónde entrar. Bueno, si nosotros tomamos en consideración todo el modelo de negocio que fue Estados Unidos en la parte de Texas, estamos viendo que hay ahorita una escasez de capital humano preparado para esas posiciones porque la demanda de esos sectores, en particularmente de soldadores, de ingenieros, de técnicos especializados en el ramo de hidrocarburos, pues ha hecho que haya soldadores en Estados Unidos que ganen entre 20 y $50 la hora, ¿no? Esto por la falta de capital humano. Entonces, esto es un área de oportunidad para toda la base productiva del Estado que quiera capacitarse para poder entrar a un nuevo mercado laboral que se va a detonar en el Estado. Entonces, es un primer indicador, ¿no? La gente que va a tener nuevas áreas de oportunidad en mercados laborales que son altamente remunerados y de buena especialización. Y no solamente de los, estamos hablando porque a lo mejor nos imaginamos, no sé, ingenieros o personas muy especializadas, no, también estamos hablando de la base técnica, de soldadores y de toda la base técnica que es la famosa Prepa +3, por ejemplo, que aquí entran las Álvaro Obregón, los CECITES, los CONALEPS. Que tienen muchos alumnos. Por supuesto, y que son alumnos que a lo mejor van a sentir inmediatamente esos beneficios tangibles de la reforma en 2 o 3 años. Y luego está otra área, por ejemplo, que es la parte de los dueños de la tierra, o las pequeñas comunidades ejidatarias o ejidales que están en los 13 municipios del norte hasta el sur del estado, que son parte de la cuenca de Burgos, que ya con la nueva legislación federal van a ser premiados con una cuota de paso para poder obviamente utilizar sus tierras para hacer la extracción del hidrocarburo. Y existe todo el ecosistema que se va a generar. Si nosotros tomamos nada más el caso que fue Eagle Ford, en 14 condados, esto fue la creación de un nuevo ecosistema de centros médicos, clínicas, comedores, hoteles, etcétera, etcétera, porque se genera toda una infraestructura donde actualmente no había. Y obviamente aquí esto pues conlleva también la necesidad de reforzar la seguridad en ciertas áreas estratégicas, pues por lo que empieza entonces a crecer la mancha. Entonces es en pro del beneficio del Estado en general. ¿Cuáles son las carreras? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las cuestiones técnicas, ¿no?, de toda esta base técnica, pero por ejemplo, las carreras que se verían beneficiadas de personas que tal vez ahorita, pues el área para trabajar está medio complicada y que se va a abrir. ¿Cuáles son? ¿Ingenierías? ¿En qué? O incluso no hay. Mucha gente pensaría que únicamente ingenierías, pero esto es justamente una de las acciones que el gobierno del Estado se adelantó. En conjunto, en enero, el gobernador se reunió con los rectores de las 4 casas magnas de estudios y ahora con la subsecretaría de Energía para poder acceder a fondos federales a través de la Secretaría de Energía para hacer un proceso de reconversión de ingenieros generalistas en especialistas en energía. Entonces, un modelo donde un ingeniero que puede ser de arriba de 40, 50 años a lo mejor, que actualmente no tiene trabajo, puede acceder a este proceso de reconversión y salir como un especialista de energía ya con un trabajo asegurado en materia de 6 meses, 1 año. Ese es uno de los casos. El ingeniero petrolero es otro, el ingeniero en sistemas eléctricos es otro, y luego están otras carreras que no necesariamente son ingenierías.
el derecho energético, por ejemplo, todo el marco regulatorio en torno a la energía, pues es un área de oportunidad muy grande, que la UDEM, por ejemplo, lo está capitalizando con el diplomado en Derecho Energético. La Autónoma de Nuevo León acaba de lanzar su maestría en Derecho Energético, y viene obviamente toda la parte de administración, ¿no? La parte de sistemas de telecomunicaciones e informática, la parte obviamente del ingeniero geólogo petrolero, muy importante, que también se está detonando ahorita con la Facultad de Ciencias de la Tierra. En fin, son múltiples las carreras y múltiples los sectores que se benefician. Por eso hablamos de una reforma tan grande como una reforma integral y holística en este proceso de desarrollo. Lo habíamos dicho al principio y se cumplió, se nos va el tiempo y se nos va muy rápido. Secretario de Economía, aquí en la entidad, doctor Rolando Subirán Robert, muchas gracias. Es un tema que nos da para mucho, lo decíamos bien, hasta podemos hablar una hora. Qué importante hablar también y tocar, ¿no?, esta forma en que les va a servir, en que nos va a servir a los que nos están escuchando, a los ciudadanos de a pie, ¿no? Como decimos, y pues qué bueno que ahí tenemos esta explicación. Invitadísimo para venir de nueva cuenta aquí en nuestra cabina. Por favor, es un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hacemos una pausa.